Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo pascual estamos leyendo en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a lo largo de todo el año en la primera lectura siempre leemos el Antiguo Testamento. Sin embargo, este tiempo pascual cambia y leemos la proyección de la iglesia después de Jesús. El Antiguo Testamento es un poco parte de la historia de la salvación previa a Jesús, y una vez que Jesús viene, muere y resucita, envía a los apóstoles, y los Hechos de los Apóstoles son la manifestación de ese envío. En este pasaje que acabamos de leer hoy tenemos un punto muy particular de este relato de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del libro de Lucas. Lucas escribe su obra en dos partes: la primera es el Evangelio y la segunda es los Hechos de los Apóstoles. Y acá llega un punto bastante importante, que es el encuentro de Saulo con Jesús. Muchas veces hablamos de la conversión de San Pablo, más allá de que Pablo nunca habla de ese encuentro como una conversión. Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, y en el camino de Damasco allí se encuentra con el Señor que lo derriba. La luz del Señor, en este caso, es el arma que derriba a Pablo, y Pablo, ciego, le pregunta: ¿quién eres, Señor? Todavía no lo conoce. Y Jesús se le presenta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús conocía a Pablo. Aunque Pablo no conocía a Jesús, Jesús conocía a Pablo y lo había elegido, y lo transforma de perseguidor no solamente en seguidor de él, seguidor de Jesús, sino en aquel que lo va a anunciar. Y aquel que había comenzado su encuentro con el Señor preguntándole por quién eres tú, Señor, al final de su vida va a terminar diciendo: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Porque el camino de Pablo a lo largo de su vida hizo más de 10.000 kilómetros caminando, porque en aquel tiempo los caminos se hacían a pie. Pero el camino de Pablo no es solamente el camino para ir a anunciar el Evangelio, sino que el camino de Pablo es también un camino interior que, partiendo de la pregunta ¿quién eres, Señor?, se va transformando ese encuentro con el Señor de tal manera hasta que en la carta a los Gálatas él va a decir: no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que murió, que me amó y se entregó por mí. Entonces, tenemos que alegrarnos porque la vida de Jesús continúa y la fuerza del Señor continúa en la iglesia, y los Hechos de los Apóstoles son la primera manifestación de esta fuerza del Señor que continúa en la iglesia y que sigue hoy también. El mismo Espíritu que fue dado en la cruz, porque en el Evangelio de Juan leíamos que cuando Jesús muere, dice, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Después el domingo dice, le mostró las manos, el costado, sopló sobre los discípulos, reciban el Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas va a tener también Pentecostés, el soplo del Espíritu. Ese mismo soplo es el que está soplando hoy a la iglesia, el que está soplando hoy en todas las iglesias, es el que está soplando hoy también en nuestros hogares y en nuestros corazones para continuar la obra del Señor. Que el Señor encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto. Y si bien Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, cuando se encuentra con el Señor,
se pone a su disposición. Vamos a pedirle que también nosotros tengamos esa disponibilidad de abrirnos a la fuerza del Señor que nos transforma en testigos, para que desde nuestra situación podamos anunciar al Señor, podamos dejarnos cautivar por la belleza y la fuerza del Señor, y que nuestra vida sea ese testimonio y ese reflejo de la belleza del Señor que muere, que se entrega por nosotros para darnos esa vida nueva.